Buenos días, estamos con María José Aguilar, catedrática de Trabajo Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. María José, bienvenida a nuestra revista, que ya teníamos ganas de que estuvieras con nosotros. Muchísimas gracias, yo también, al final se ha producido. Yo quería preguntarte en primer lugar, tú hablas, y te he leído, cómo hay formas o dinámicas de la animación sociocultural que se habían hecho como muy clásicas. En concreto te he leído cuando hablas de participación y que nos dices que en estos momentos se han visto como obsoletas o superadas por otras formas de hacer y de actuar. ¿Cómo podrías explicarnos? O sea, no se trata tanto de la obsolescencia de ciertas metodologías o procedimientos, sino la constatación de que el discurso participativo y las prácticas y metodologías participativas que constituyen la quinta esencia de la animación sociocultural, no solo en la comunidad iberoamericana, sino en el mundo entero, con demasiada y lamentable frecuencia lo que han hecho ha sido funcionar como reproductoras de un sistema de dominación. Por ejemplo, se utilizan enfoques y procedimientos propios del debate. Esto es un modo de reproducir los esquemas de comunicación y de discusión colectiva, pues propios del sistema parlamentario, que es el hegemónico y el dominante, ¿no? Y muchas veces también hemos trabajado desde el campo de la animación creando estructuras que hemos llamado participativas, pero que finalmente han reproducido pues esa estructura jerárquica, vertical, no dialógica, basada en el juego de mayorías y minorías, que han terminado permeando y creando una cultura organizacional en esas estructuras que finalmente no han servido para el cambio ni la transformación. Y yo creo que además ese es uno de los motivos por los cuales al final muchas veces tenemos la sensación en los programas de animación que terminamos motivando y llamando y terminan participando los que ya están convencidos, cuando lo interesante es llegar a los que piensan diferente o a los que no creen en esto de la participación. Entonces, un poco la propuesta que con otros dos compañeros que llevamos trabajando en este enfoque dialógico radical hace tiempo, publicamos en este número de la revista, trata precisamente de eso, ¿no? De mostrar cómo no es suficiente con las ganas, la voluntad y el querer hacer las cosas de manera participativa colectiva, sino que se tienen que utilizar enfoques y procedimientos metodológicos y aplicar principios que sean coherentes con ello. Y el enfoque dialógico transformativo del que nosotros hablamos en el texto que se publica en este número, pues da algunas claves de esto, ¿no? El sentido más radical y profundo del diálogo significa entrar en comunión con la otra persona, sobre todo de quien no piensa como nosotros. Y es muy importante ser capaces de crear estructuras verdaderamente dialógicas, y para eso tenemos que tener los animadores las necesarias y oportunas competencias dialógicas, que no las tenemos porque todos hemos sido socializados en ambientes no solo no dialógicos, sino antidialógicos, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido del texto que a nosotros pues, nos gustaría que sirviera para abrir horizontes y preguntas, y que sirviera pues, para alentar a la gente a seguir profundizando y formándose en este terreno que nos parece además, en un contexto mundial y estatal y local de cada vez mayor polarización creciente entre personas que no piensan y grupos que no piensan diferente, este enfoque, si cabe, hoy es aún más urgente, ¿no? por el contexto general en el que vivimos. María José, tú eres una de las personas activas en estos momentos con más experiencia en la animación sociocultural, y yo creo que has vivido cambios de época y has visto cambios de paradigma. ¿Cómo ves tú en estos momentos la animación sociocultural, que por una parte parece como muy viva, pero por otra parte está cuestionada por algunos sectores sociales? Cuando dices sectores, ¿a cuáles te refieres? Lo digo por centrar un poco. Bueno, me refiero a, pues, por ejemplo, en Francia hay una cierta desilusión, sobre todo con lo que ha pasado en los últimos, con el tema migratorio, con el tema del yihadismo.
pero también, también en Europa, donde se está planteando desde algunos sectores profesionales la necesidad de una adaptación o de un cambio. Bueno, podría responderte a esto desde distintas perspectivas. En primer lugar, yo creo que es necesario que seamos conscientes, la gente que llevamos desde antes incluso que a España llegara la expresión animación sociocultural, pero que ya estábamos haciendo animación, aunque le llamáramos de otra manera, que la animación sociocultural surge en el contexto europeo, primero en el mundo francófono, sobre todo Francia y Bélgica, y de ahí se fue irradiando como a otros países, no solo la terminología, sino el enfoque, en un contexto histórico, económico y social totalmente distinto. O sea, cuando en los países de la francofonía continental europea se empieza a desarrollar la animación sociocultural, estamos hablando del post-Mayo francés, que fue una gran revolución cultural por los efectos que han perdurado. Estamos hablando de la aparición de ese fenómeno como consecuencia del avance tecnológico aplicado a la economía, que es la aparición del tiempo libre, la reducción de la jornada laboral, y no debemos olvidar que es precisamente el ocio, el loisir, el splai, lo que fue uno de los primeros campos, ¿no? Y que la animación sociocultural además surge en un contexto donde el pensamiento social crítico plantea un cuestionamiento a lo que son las industrias culturales. No debemos olvidar lo que decía Edgar Morin, ¿no? La industria cultural no es una industria liviana por desarrollarse en el ámbito del tiempo libre, es una industria pesada por todo lo que económicamente mueve y los intereses que hay detrás. Entonces, en ese contexto, y también con un organismo como la UNESCO, que hace en esos momentos las grandes conferencias mundiales sobre políticas culturales y desarrollo cultural, donde se plantea cómo tiene que haber, las políticas culturales tienen que cumplir o lograr dos grandes objetivos estratégicos. No solo la democratización cultural, es decir, hacer accesible al mayor número posible de personas que puedan llegar a disfrutar de los distintos productos y bienes culturales de todo tipo, sino también la democracia cultural, es decir, que la gente sea capaz de desarrollar y pueda expresar su propia producción cultural, ¿no? Esos eran unos objetivos, especialmente el de la democracia cultural, que supuso un espaldarazo para los programas no solo de difusión cultural, como se habían venido haciendo, sino de animación sociocultural. Y pongo estos ejemplos, podría poner más, para explicar sobre todo a la gente más joven que no vivió aquella época, cómo se dio un contexto en el que por razones de movilizaciones sociales, de desarrollo del pensamiento crítico, aportaciones y avances institucionales a escala internacional como los que supusieron los documentos de la UNESCO y demás, fueron un caldo de cultivo mucho más que propicio para esa eclosión en tan poco tiempo de la animación sociocultural que se extendió y llegó a países como los nuestros, España y Portugal, y fue una época de florecimiento donde era fácil, digamos, llevar a cabo proyectos de este tipo. En el caso de España, pues estamos hablando del periodo de la transición, donde los movimientos sociales, había un dinamismo social y una ilusión por la recuperación, sobre todo en los ayuntamientos, de la posibilidad de hacer políticas culturales, de animación sociocultural y de educación de adultos transformadoras. Y claro, desde esa perspectiva, lo que tú me preguntabas, comparando con la situación que hay ahora, pues no solo en Francia, también en España, sin irnos más lejos, uno puede tener, y además basado en la evidencia, una sensación de una cierta decepción o frustración, en el sentido de que uno echa la vista atrás y podemos pensar que teníamos unas ilusiones, unos sueños y unos objetivos que, vistos en perspectiva histórica, pues hoy como vemos que no hemos sido capaces, ¿no?, de lograr aquellas transformaciones con las que soñábamos o pensábamos. Pero yo creo que este realismo a la hora de hacer el diagnóstico, me acuerdo siempre de la célebre frase de Antonio Gramsci, ¿no?, frente al pesimismo de la razón, porque un diagnóstico no puede ser quimérico, tiene que estar muy anclado en la realidad, hay que contraponer el optimismo de la voluntad. Es decir, el que no hayamos sido
por un lado, capaces de lograr en el campo de la animación todos aquellos avances o transformaciones con las que soñábamos, primero, no significa que no hayamos logrado mejoras en el campo de la acción cultural. Esto, para empezar, no hay que autoflagelarse, que los latinos somos muy dados a eso, sino que nos tiene que servir para evaluar lo que hemos hecho y, sobre todo, ser críticos con nuestras propias prácticas, porque eso de echar la culpa siempre al contexto es una estrategia de chivo expiatorio y de esconder la cabeza debajo del ala y no... O sea, tenemos que ser capaces de analizar, porque hoy tenemos muchas herramientas y mucha más posibilidad que hace unas décadas de acceder a información, aportaciones de otras disciplinas, conocer prácticas de otros lugares que pueden suponer un enriquecimiento brutal y necesario para ver, es decir, qué hemos estado haciendo, cómo lo hemos hecho y de estas cosas qué podemos rescatar porque han sido buenas y tenemos por tanto que fortalecer, pero qué otras cosas no han funcionado y por qué. Y en el campo concretamente de la participación, que yo creo que es uno de los talones de Aquiles de la animación sociocultural, es que realmente, o sea, hemos reproducido muchas veces estructuras en las que hemos sido socializadas y nos hemos pensado que para que se diera la participación y el trabajo y la construcción colectiva era suficiente conjuntar a gente y la voluntad de utilizar algunas técnicas de dinamización para hacer ese trabajo conjunto, y eso no es suficiente. Es necesario crear estructuras verdaderamente dialógicas, donde la horizontalidad sea real y donde no haya jerarquías, y muchas veces en programas de animación o de trabajo social o de... No se han sabido romper asimetrías de poder. Tú me hablabas, por ejemplo, de una novedad social que es la migración. Bueno, pues en España casi toda la gente que trabaja en contextos multiculturales y haciendo programas de llamados de interculturales, la mayor parte de los técnicos son nativos y el conocimiento que tienen de otras comunidades pues es desde el grupo dominante, ¿no? Y muchas veces se han terminado llevando a cabo programas desde el campo institucional y desde el campo del asociacionismo que son más bien de un interculturalismo funcional al sistema, lo que se llama la pedagogía del cuscús, ¿no? Es decir, pues hacer la estética intercultural, la folclorización de las diferencias, ¿no? O sea, hacer actividades de que si comidas, que si festivales interétnicos, pero sin cuestionar la brutal y creciente asimetría de poder que hay entre grupos sociales. Entonces, si tú obvias toda esa dimensión política, el tipo de acciones que llevas a cabo pues son más bien naif, ¿no? Son puramente folclorizantes y esteticistas. A eso me refiero cuando hablo de... es un interculturalismo funcional al sistema, no cuestiona las relaciones de poder. Y, por ejemplo, el enfoque dialógico, pero no solo el enfoque dialógico, pues es uno de los cambios, de esos clics que tenemos que hacer. Es decir, no es solo una cuestión de utilizar técnicas, es que tenemos que ser capaces de adquirir competencias para ser capaces de crear estructuras y trabajar en esas estructuras para que se pueda dar un diálogo que exige confianza, que exige igualdad, que exige sobre todo diversidad de puntos de vista, porque eso es lo que da riqueza a la construcción colectiva, que nos permite encontrar un interés común, no trabajar desde las posiciones, sino desde las personas, que es algo que tenemos que hacer el esfuerzo por adquirir, porque el contexto en el que vivimos nos prepara para el debate, la confrontación, el juego democrático de mayorías y minorías, y no para ese diálogo radical que supone comprender las necesidades del otro, que son tan legítimas como las nuestras, y a partir de ahí encontrar un punto de interés común que nos permita crear un proyecto colectivo, independientemente de nuestras diferencias. Y eso supone un cambio radical. Insisto en que el enfoque dialógico no pensemos que es el enfoque dialógico crítico transformador, que es el que nosotros planteamos en el texto. Es un elemento imprescindible, pero no es exclusivo. O sea, tampoco vayamos a caer en la panacea de pensar que solo cambiando esto es suficiente. No, también tenemos que deconstruir otro tipo de cosas. Pero yo creo que en este momento, porque todos los momentos de crisis en el fondo son contextos que encierran grandes oportunidades y que deberíamos aprender a aprovechar,
son contextos propicios para hacer este tipo de cambios que cuando uno está en contextos un poco más acomodados, más fáciles, pues realmente es más difícil, ¿no? Tomar conciencia de su necesidad y tomar el riesgo, ¿no? De decir, pues venga, vamos a intentarlo. Pero yo creo que de cómo nos posicionemos en este contexto de crisis, pues podemos desarrollar una animación sociocultural funcional al sistema de dominación, o podemos utilizarlo, siendo fieles a los orígenes de la animación, pues como una herramienta más de intervención, entre otras muchas, para contribuir a la construcción de un mundo no ya más humano, sino menos inhumano y menos injusto, porque todo el sistema de dominación está contribuyendo a un apartheid global, y desde la animación sociocultural no podemos ser cómplices por acción o por omisión con ese sistema. María José, por concretar, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. Tradicionalmente los animadores siempre hemos hablado de que la identidad, el trabajo de la identidad colectiva era algo muy importante y nos ha resultado relativamente fácil. Pero en estos momentos, en un mundo de migraciones, en un mundo de mezclas culturales, ¿cómo analizarías el fenómeno de la identidad en el trabajo de las animadoras y animadores culturales? Bueno, yo lo primero que diría es que de manera consciente o inconsciente, pero hemos funcionado con un concepto de identidad que no casa con la ciencia ni con el pensamiento científico ni racional. Y es considerar, porque esto ha sido muy funcional al poder, considerar la identidad como algo monolítico, sólido, inamovible e inalterable. Y si la identidad es todo lo contrario a esto. Todas las personas vamos cambiando de identidad. Yo no tengo la misma identidad ahora que cuando tenía 17 años y espero que mi identidad dentro de un año sea distinta. ¿Por qué? Porque la identidad es el resultado de todas las experiencias vitales que tenemos las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como pueblo, como grupo, como localidad, como comunidad. Y la identidad es algo que va mutando, que se va alterando a medida que nos vamos enriqueciendo, tanto individual como colectivamente, nutriendo de esas nuevas experiencias. Eso, que es muy fácil entenderlo y comprenderlo a nivel individual, luego nos resulta complicadísimo y funcionamos de manera totalmente opuesta cuando estamos hablando de política, de intervención socioeducativa, etc. Y terminamos funcionando, asignando identidades a determinadas personas, poniendo etiquetas, haciendo lo que científicamente se llama un proceso de categorización social impuesta, y entonces tratamos a este colectivo como niños con dificultades de no sé qué, o mujeres víctimas de violencia de género, o discapacitados, o mujeres musulmanas, o migrantes subsaharianos, o magrebíes. Estoy poniendo ejemplos. Y terminamos funcionando en los programas, en los servicios y en las instituciones, tanto públicas como privadas, y en el tercer sector también, asignando un valor a la identidad monolítico e inalterable. Y entonces eso nos condena, nos determina a un tipo de intervenciones que son totalmente lo contrario a lo que debe ser la animación sociocultural. Y, por ejemplo, cuando hablamos de intervenir o de programas, esto, por ejemplo, lo voy a explicar, en muchísimos programas de animación, de intervención dirigidos a trabajar con mujeres, por ejemplo, musulmanas, las categorizan previamente, de acuerdo a un imaginario y a una serie de prejuicios y estereotipos, como mujeres que están atrapadas por una serie de prejuicios, culturas machistas, etc. A lo mejor resulta que hay mujeres, independientemente de que puedan ser musulmanas o no, pueden ser madres o no, puede ser ingeniera, puede ser médica o no, a lo que voy. Eso nos condena, ese proceso de categorización, de etiquetado en base a muy poca información, que se la ponemos a determinadas personas de una manera esencialista, reduccionista, y a partir de ahí la traspasamos al colectivo concreto, pues nos lleva a intervenciones paternalistas, victimistas, asistencialistas,
a considerar al otro en el contexto migratorio, porque tú me preguntabas, a considerar a los demás como sujetos frágiles, cuando la mayoría, por ejemplo, de las personas migrantes que conviven con nosotros manejan más idiomas que la media de cada uno de nosotros, y te estoy hablando hasta más que muchos profesores universitarios, y tienen unas experiencias vitales y han vivido en más países que la mayoría de los que estamos aquí. Y sin embargo, nosotros tendemos a etiquetar con 1, 2, 3 características que además casi nunca están basadas en la experiencia de contacto directo, sino que es una experiencia, una opinión pública que está mediatizada por lo que nos llega a través de los discursos políticos, los medios de comunicación. Y funcionamos sin darnos cuenta en un proceso en virtud del cual, sin experiencia ni conocimiento directo en la mayoría de los casos, terminamos asignando a determinadas personas, por el hecho de que nosotras las encuadramos en un determinado grupo, una serie de características. Se las colocamos como si eso definiera tanto a esa persona como a todo ese grupo, y funcionamos como si eso fuese su identidad, sin tener en cuenta otras consideraciones. Vivimos en un mundo, no solo ahora, sino de siempre, de identidades múltiples. La identidad, y esto lo saben los antropólogos, es algo que muta permanentemente. Ninguna persona, ningún ser humano es igual conforme va pasando el tiempo, porque son las experiencias vitales los que van construyendo nuestra identidad. Y si nuestras experiencias vitales se van agregando a lo largo de nuestra vida individual y colectiva, obviamente que nuestra identidad se va enriqueciendo y se va haciendo cada vez más plural. Y esto nos pasa a todos los seres humanos, excepto que vivamos en una cueva sin contacto social con nadie. Así que en el tema de las identidades, yo creo que la animación sociocultural debería jugar un papel importantísimo, que es doble y simultáneo. Por un lado, contribuir, ayudar a las personas a deconstruir este tipo de mecanismos, y por el otro lado, contribuir a la toma de conciencia y a la construcción de esas identidades que en contextos multiculturales como es el nuestro, pero ya lo éramos en España y en nuestros territorios antes de que llegara la inmigración extracomunitaria, a ser capaces de construir a nivel colectivo esas nuevas identidades que solo pueden ser resultado del intercambio y de la diversidad. El repliegue identitario es la respuesta más fácil y más simple a problemas complejos. Ese es el tipo de respuesta que se da desde los partidos y las ideologías de extrema derecha, que lamentablemente han sido asumidas por los partidos políticos mayoritarios y tradicionales. Y yo creo que ninguna persona que crea en la animación y que quiera hacer animación estaría dispuesta, ¿no?, a poner su intervención profesional o voluntaria al servicio de este repliegue y de esta involución que nos retrotrae a unas realidades, por ejemplo en el contexto europeo, que son predemocráticas directamente. María José, otra de las ideas, y yo creo que ya esta va a ser nuestra última pregunta, es la siguiente. Es decir, hay sectores de la animación que consideran y que han trabajado por aportar cómo la animación sociocultural ha sido un elemento importante en la educación política de la juventud o de la ciudadanía. Desde tu experiencia política y en un momento donde el debate político parece que esté en los medios y esté un poco en nuestra piel, ¿cuál es la aportación de la animación sociocultural a esa educación democrática o a esa consolidación de bases democráticas? Yo creo que la animación sociocultural no es la única modalidad de intervención que tiene esta responsabilidad, pero sí que la tiene, no debe eludir esa responsabilidad. Creo que tiene, en este contexto por el que tú me preguntabas, tiene que hacer de la educación para la ciudadanía democrática global uno de sus ejes y de sus objetivos estratégicos principales. Estamos viviendo, sobre todo en el caso de Europa, pero también a nivel mundial, estamos viviendo un retorno cada vez más acelerado a sistemas sociales y políticos autoritarios, neofascistas, y a mí me parece que precisamente en este contexto de una gravedad y una peligrosidad muy grande, la animación sociocultural
tiene que renovar y actualizar ese compromiso que nunca debería abandonar por contribuir a lo que es una educación para una ciudadanía verdaderamente democrática. Lo que cambiaría en este contexto de globalización con respecto a esa educación para la ciudadanía democrática de hace a lo mejor unas décadas es que ahora vivimos en un sistema global, no en un sistema exclusivamente nacional o continental como podría ocurrir hace 50 o 60 años, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la animación sociocultural, independientemente de los contenidos instrumentales concretos que estemos hablando de tiempo libre, de campamentos juveniles o de trabajo con personas mayores o a través del teatro o de un club de lectura o lo que fuere, nunca debería nunca debería perder de vista ese objetivo estratégico que además me parece crucial como objetivo político, y ya lo decía Pablo Freire, la educación siempre es política y quienes dicen que son apolíticos, lo que hacen es defender el statu quo y en el caso actual sería defender este statu quo de retorno al autoritarismo más recalcitrante. Yo creo que la animación sociocultural, independientemente del campo, los proyectos concretos en los que estemos trabajando los animadores, siempre a la hora de discernir qué hacer, qué no hacer, cómo organizar, cómo no organizar, qué técnicas utilizar, qué técnicas no utilizar, cómo comunicar y cómo no debemos comunicar, siempre el criterio central a la hora de discernir y de tomar decisiones de intervención profesional debería ser este. ¿Qué sirve mejor a la construcción, a ese proceso de educación para la ciudadanía democrática, que hoy es más necesaria que nunca porque está más en peligro que nunca, y qué cosas no deberíamos hacer porque pueden suponer una involución respecto a ese proceso de educación para una ciudadanía verdaderamente democrática? Entendía la democracia como democracia radical, porque la democracia no es votar cada 4 años. La democracia o la construimos y la defendemos día a día, o lamentablemente estamos viendo cómo cuesta mucho conseguir derechos y rápidamente se pueden perder si no tenemos esa conciencia democrática de defensa cotidiana de los mismos. Muy bien, pues María José, pues muchas gracias por habernos atendido a nuestra revista y esperamos que no sea la última vez. Tienes las puertas abiertas de la revista. Bueno, muchísimas gracias, ya lo sé, y además tengo que confesar que desde hace mucho tiempo y que he tardado mucho en poder organizarme, ¿no? para poder hacer esta entrevista y publicar, pero prometo, y yo siempre que prometo algo lo cumplo, que no va a pasar tanto tiempo como hasta ahora hasta poder volver a encontrarnos y a dialogar, porque yo creo que la revista es también un espacio de encuentro y de diálogo más allá de la lectura de los textos o el visionado de los vídeos, ¿no? Creo que es una herramienta que puede permitirnos a las personas entrar en contacto y comunicarnos privadamente y tal sobre cualquiera de los temas que nos puedan interesar a todos.